abstractos y un poco complicados, ¿ok? Eso sí que ya es de universidad, el nivel de este tema solo es universitario. Vamos con la definición de función inyectiva y función sobreyectiva. Una función inyectiva es aquella que para cualquier valor del dominio, para cualquier par de valores del dominio, si son diferentes, es que las imágenes son diferentes. Por ejemplo, una función inyectiva sería una recta 3x menos 7. ¿Cómo es esta función? Así. Y lo que quiere decir es que para cualquier valor que le demos a la x, menos 4, 2 menos 1, 3, 2, para cualquier valor que le demos a la x, que sean diferentes entre sí, van saliendo diferentes valores de y. Para cualquier par de valores del dominio diferentes entre sí, los valores de la función también son diferentes. ¿Y cómo se representa esto? Bueno, pues quiere decir que para cada valor de x hay un valor de y, para cada valor de x hay un valor de y y no se repiten. Para ver este concepto mejor, lo mejor es ver un ejemplo de función que no es inyectiva a pesar de ser muy normal, que es x al cuadrado. Esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque se pisa. Para este valor de x tenemos una y, pero para este valor de menos x tenemos el mismo valor y ahí está el problema. ¿Cómo se ve esto con números? Por ejemplo, cuando la x es 0, la y es 0, bien. Pero cuando la x es menos 1, la y es 1, y cuando la x es 1, la y es 1. Aquí está el problema. O otro ejemplo, cuando la x es menos 2, la y es 4, y cuando la x es 2, la y es 4. Otra vez el problema. Estos dos son diferentes, pero la imagen es igual. Y la condición para ser inyectiva es que cuando sean diferentes, las imágenes también son diferentes y aquí son iguales, así que esta función, la parábola sencilla, no es inyectiva. Bien, otro concepto, sobreyectiva. ¿Qué quiere decir sobreyectiva? Que la imagen de la función está recorrida en toda su magnitud. Por ejemplo, yo tengo una función, la parábola, que da muchos problemas. Esta función, que va desde todos los números a todos los otros números. Vamos a hacer el mismo ejemplo de antes, 3x menos 7. Esta función es maravillosa. ¿Por qué pasa así? Y todos los valores de y, todos, desde los infinitos al infinito, están cubiertos, es decir, todos los reales. ¿Veis? Todas las x tienen una y, todas las x tienen una y, porque esto va para abajo y esto va para arriba. Es sobreyectiva en este dominio, porque todos los reales están contemplados. Pero, ¿cuál no sería sobreyectiva? La que he puesto antes, porque la parábola parece muy buena, pero falla mucho. La parábola, ¿dónde empieza? Aquí. Así que está determinada del 0 al infinito. Y esta zona no tiene nada, por lo tanto no es sobreyectiva porque no cubre todos los reales, solo cubre del 0 al positivo. ¿Cómo podríamos hacer que fuera sobreyectiva? Pues definiéndola en un espacio más pequeño. Si yo la definiera en un sitio más pequeño, justo en el sitio que recorre, entonces ya diríamos que es sobreyectiva. Es un pequeño apaño que puedo yo hacer para obligar a que sea sobreyectiva y no coger todos los números. Bien, aunque yo haya puesto mismos ejemplos de funciones que sean inyectivas y sobreyectivas, o no inyectivas ni sobreyectivas, no tienen nada que ver. Se puede ser inyectiva y no ser sobre, o viceversa, ser las dos cosas, no ser ninguna de ellas. Y no están relacionadas. La única relación que podríamos definir es aquella. Una función es biyectiva, bi de 2, cuando es tanto inyectiva como sobreyectiva. Y esto implica una cosa muy interesante. Se puede hacer la inversa, ¿vale? Una función biyectiva es que tiene inversa en todo su dominio. ¿Por qué? Porque definimos que ninguno tenga duplicación, es decir, inyectiva, y además definimos que todos los que están en la imagen vengan de un dominio. Un ejercicio muy interesante es este. Me dan esta función, que ya hemos dicho que es mala, y me dicen, está definida en un dominio y con una imagen j. Que yo me encargue de definir esta y esta j para que sea biyectiva. Entonces tengo que ver una zona de esta gráfica que no se duplique en la y y que además esté definida para todo y, es decir, para toda la imagen. La tengo aquí dibujada.
¿Dónde se duplica? Vemos que en el 0 es único, pero luego en el 1 tiene su gemelo aquí enfrente, en el 2 tiene aquí su gemelo aquí enfrente, en el 3 tiene su gemelo, 3 y menos 3 van a 9, así que podríamos decir que todo esto es el problema. Que si yo quitara esta rama de la izquierda, podría decir que esta zona sería inyectiva porque no tendría ningún gemelo al otro lado. Así que puedo decir que si yo definiera la función de 0 a infinito, es decir, de aquí para allá, de 0 a infinito, no tendría ningún valor negativo, así que no habría nadie que se duplicara. Eso sí, a la hora de dibujar no podría dar aquí valores negativos, solo podría dar valores positivos. No tiene sentido que dé negativos porque yo lo estoy definiendo en la mitad del espacio. Acabo de corregir no ser inyectiva y ahora en este sitio sí es inyectiva. Es incompleta, pero sí es inyectiva. Por otro lado, me dicen que calcule J para que sea sobreyectiva. ¿Veis? Me dicen biyectiva. Para biyectiva modifico la I y sería inyectiva, y al modificar la J será sobreyectiva. Sobreyectiva quiere decir que esté definido en todo el espacio. Bien, a priori el espacio es el total, es decir, de menos infinito a infinito. Pero tengo que definir una zona en la que yo esté definida, como parábola. Y la parábola empieza aquí y tira para arriba. Es decir, empieza en el 0 y tira para arriba. Si yo definiera esta función de 0 a infinito, podría ver que efectivamente todos los valores que están aquí dentro tienen un valor en la función y los negativos no. Así que veis que, aunque esta función no fuera ni inyectiva ni sobreyectiva en general, si yo la achico y la acoto por los lados, puedo ver que solo esta zona, si yo defino esta función en esta zona, para los valores de x y para los valores de y positivos y negativos, esta función sí es inyectiva, sí es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. ¿Para qué todo esto? Bueno, pues como veis tiene buena pinta y las gráficas que vemos a menudo en economía tienen que ser inyectivas para no haber duplicidades. No puedo decir que en un año en una gráfica me pasa una cosa y en otro año me pasa la misma porque sería confuso a la hora de estudiar las funciones. Otro ejemplo en el que yo cojo una función, la apaño para conseguir que sea biyectiva. Otro ejemplo. Me dicen g de x es igual al logaritmo en valor absoluto. A ver qué hago yo con esta para que sea biyectiva. Esto de aquí es algo obvio, porque el logaritmo tiene que tomar valores positivos. Así que este valor absoluto no tiene que asustarnos, es necesario. Si yo defino aquí el valor absoluto de x, podría llegar a la confusión. Por ejemplo, el logaritmo de menos 7 no existe. Si cogéis la calculadora y ponéis el logaritmo de menos 7, os saldrá más error, ¿vale? Que no tiene solución matemática. Bien, ¿cómo es el logaritmo en valor absoluto? Bien, pues el logaritmo en absoluto es el logaritmo normal y corriente. O sea, no es especial. Es todos los números que me vayas dando, los voy a logaritmizar y si son negativos los paso a positivos. El logaritmo de 1 como sería 0 y el logaritmo de menos 1 también sería 0. Así que no me preocupa sobre todo, incluso me ayuda. ¿Qué pasa? Que tengo que definir la función de i a j y inyectividad quiere decir que cualquier número que meta no tenga doble. Cualquier número que meta no tenga doble. Si meto el 1 me queda logaritmo de 1, 0. Y si meto el menos 1 me queda logaritmo de menos 1, que es logaritmo de 1, que es 0. Problema. Me doy cuenta que al ponerme los valores absolutos, todos los negativos se convierten en positivos y van al mismo sitio. Así que me tengo que cargar los negativos. La función no puede tener negativos porque si yo le meto negativos me van a duplicar los valores. Así que me cargo los negativos, pero además me tengo que cargar el 0. ¿Por qué me cargo el 0? Porque el logaritmo de 0 no existe. ¿Vale? El logaritmo de 0 no existe. Teoría.
Si no sabemos, si nos confundimos, ¿el logaritmo de 1 era 0 o no existía? No me acuerdo ya. Cogemos una calculadora, logaritmo de 1, 0, logaritmo de 0 y me da error otra vez. Si en el examen me dejan calculadora, pues habrá que saberlo, pero si trabajamos con la calculadora cada día, podremos recordarlo mejor. Bien, así que me tengo que cargar todos los negativos porque van al mismo sitio y además el 0 porque el 0 da problemas al logaritmo. Vale, bien. Por otro lado, sobreyectiva. ¿Cuándo esta función es sobreyectiva? Es con todos los valores de y. Tengo que fijarme en los valores de y. La parábola antes iba de aquí para arriba, pero me doy cuenta que el logaritmo va desde desde abajo, desde menos infinito, y sube y no para de subir. Aunque veamos que el logaritmo parece que cada vez sube menos, es cierto, cada vez sube menos, pero en el infinito seguiría para arriba, despacito, pero llegaría. Así que podemos decir que la función es sobreyectiva y no me debo preocupar por ella. Está definido en todos los reales. Así que ya he hecho el ejercicio. Me preguntaban calcular y j para que esta función fuera biyectiva. Sobreyectiva ya lo era porque ya estaba definida en todos los valores y solo tenía que hacer inyectividad y la inyectividad lo hice cargándome todos los valores negativos. Voy con otro. Venga, el último. A ver cuál es, a lo mejor es el seno o el coseno. Efectivamente, el seno. F de x es igual al seno de x. A lo mejor este que es más complicado y que tiene una gráfica más grande, lo vemos mejor. El seno era, seno de 0 es 1, empieza aquí, sube y baja, y sube y baja. Este da un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la función no hace más que repetirse. Es decir, en este punto es 0, en este punto es 0, en este punto es 0. Se repite continuamente. Si yo le pusiera los valores, seno de 0, 0. Coseno de 0, seno de 0, 0. Creo que esta función no está bien dibujada. No, no está bien dibujada. ¿Cuál es dibujado? He dibujado el coseno. ¿Por qué lo sé? Fijaros, por dar valores. El seno y el coseno son muy parecidas, pero como yo sé que el seno de 0 es 0, y ya digo, si no lo sabemos, lo hacemos con la calculadora, no empieza arriba como el coseno, sino que pasa por el origen. ¿Ok? Fijaros cómo lo he pensado, ¿eh? Lo he dibujado, pero luego yo sé que el coseno de 0 es 1 y que el seno de 0 es 0, así que una empieza aquí y la otra empieza justo abajo. X es igual a 0, pero ¿qué pasa aquí? Pues resulta que, según el gráfico del seno, aquí es 0, pero aquí vuelve a serlo, en pi. Y en 2pi, cuando doy toda la vuelta, vuelve a serlo. Esto es un problema. Esto quiere decir que no es inyectiva. Así que, ¿qué me tengo que cargar para poder hacerla inyectiva? Todas estas duplicaciones. No puedo consentir que haya un montañita y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Eso es lo que me da problemas. Así que lo voy a hacer con el borrador. De aquí podría salir, pero no podría bajar porque este punto sería simétrico a este y yo tendría el problema. Este sería igual que este y ya tendría el problema. Así que tengo que llegar hasta aquí. ¿Ok? Vengo por aquí, bajo, 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 hasta abajo, y justo aquí, este punto vuelve a tener otro gemelo al otro lado. Así que esta función la tengo que cargar también. ¿Veis qué fácil? Si lo hacemos con el dibujo quizás salga mejor. Así que la función que se repetía una y otra vez, subía y bajaba, yo no la puedo definir en todo el universo, tengo que quedarme en esta zona. ¿Qué zona es esta? Bien, pues esto es 0. Cada cuánto se repite tiene que ser la vuelta entera. Es hasta pi y hasta menos pi. ¿Ok? Esto era 0, esto era pi medios y esto era menos pi y esto era pi. ¿Por qué? Porque el seno de pi es 0, el seno de pi es 0. ¿No? Entonces no es pi. No es pi, es pi medios. Pi medios. El seno de pi medios es este. Y el seno de pi medios es 1, porque está arriba. Cojo el círculo, pi medios es esto,
y menos pi medios es esto, aquí abajo. Esto es menos 1 y esto es 1. Si tenemos dudas sobre esto, mejor que veamos el vídeo de la trigonometría. ¿Vale? Yo pensaba que esto era pi medios, pero claro, que esto era pi, pero me he dado cuenta que no, porque pi hubiera sido volver a bajar. ¿Vale? Así que tenemos que recuadrar nuestra función en esta zona, solo en este semicírculo. De menos pi medios, pasando por el 0 y luego a pi medios. De menos pi medios, pasando por el 0 y luego a pi medios. Voy a establecer ya cuáles son la zona donde es directiva o directiva. ¿Veis lo que hemos hecho con este ejercicio, no? Yo he dudado bastante, me gusta dudar, porque si yo lo tuviera todo preparado, que lo había pensado, pero no quiero coger la calculadora para que veáis a las incoherencias que llego y que veáis cómo se pueden solucionar. Entonces, investigué primero cuáles son los puntos con los que se repiten, y luego, una vez que tengo el dibujo, borro las partes que no me vienen bien y pienso en qué puntos se cortan. Ahí si queréis, que no tenéis claro quién es pi medios, quién es pi, probamos con la calculadora. Bien, algo que también debemos saber es que el seno es especial y es especial y es muy bueno que tenga esta especialidad. El seno no puede ser cualquier cosa. Si yo meto en la calculadora seno de 3 millones, seno de 3.400, un número enorme, no me sale un número enorme, me sale siempre un número comprendido entre menos 1 y 1. Siempre, nunca más y nunca menos. Así que yo puedo decir que la función con la que yo tengo que trabajar la tengo que cortar en esta zona para que sea inyectiva, es decir, para que no se duplique, de menos pi medios a pi medios, ¿vale? Porque si ya me pasaba de aquí se empezaba a duplicar. Y luego la máxima zona de apertura es de menos 1 a 1. Y esto hace que sea inyectiva. Porque no se duplica. Se duplica. Y esto hace que sea sobreyectiva. Porque la función no sube ni baja más. Yo me limito a definirla donde está definida. Si la definiera en un sitio más grande, ya no sería sobreyectiva. Vale, pues aunque este concepto sea muy complicado y hay que trabajarlo mucho más en clase, con muchos más ejemplos, ya tenéis una pequeña definición ideal para comenzar, para verlo varias veces y luego para repasarlo